¿sí? O sea, el comprador y vendedor se puedan poner de acuerdo respecto a tres conceptos. Costos, ¿en qué costos sube cada uno? Responsabilidades, qué debe hacer cada quien, y riesgos, ¿dónde transferimos riesgos? Porque el comprador y el vendedor que da inicio al comercio internacional, pues hay un pequeño problema respecto a una compra local. Son dos personajes que están en países diferentes, con culturas diferentes, idiosincrasias diferentes e idiomas diferentes. Y el idioma es una barrera, más allá que existan idiomas universales como el inglés. En Perú existen muchos emprendedores, es decir, gente que crea empresas, crece y no habla inglés, pero comercian y venden a diferentes países. Imagínate que de pronto te sale un negocio para vender a Turquía. Turquía es otra realidad, muy diferente a la que conoces en Perú, ¿no? Con otro idioma, probablemente sea el inglés, pero una idiosincrasia diferente. Y ese tipo de temas se van a dar siempre en el comercio internacional. Entonces, es necesario comenzar a estandarizar. Y eso pensó la Cámara de Comercio Internacional allá por el año 1910, cuando comienza a generar la idea de los Incoterms. Porque el comercio, cuando todos hablamos lo mismo, si entendemos lo mismo, avanza. Pero cuando ya comenzamos a hablar idiomas diferentes, como pasó en esta historia en la Torre de Babel, ¿no? Como que el tema se va entrampando. ¿Por qué se va entrampando? Porque no nos entendemos. Por ejemplo, si yo le digo a usted que, vamos a suponer que usted tiene una empresa que extrae pescado en la zona internacional, después de las 200 millas. ¿Ya está? Ella tiene un barco que fabrica, extrae pescado después de las 200 millas. Yo soy una empresa peruana y quiero comprarle pescado para traer al Perú y vender aquí pescado. Entonces nos comunicamos, ella está pescando atún y yo le pregunto, ¿cuánto está tu tonelada de atún? Y vamos a suponer que a mí se está, pues vamos a poner $200. Perfecto. Ya, quiero tantas toneladas. Ok, ella me dice, mira, estoy acá, después de 200 millas. Yo voy con mi barco, ¿sí? Y le digo, dame el pescado. Y ella me dice, no, tú tienes que descargarlo. ¿Pero por qué debo descargarlo? Si tú me dijiste que me ibas a pagar $200, pero no tienes que ir a descargar. ¿Se dan cuenta? Comienza a haber baches, temas que nosotros no hemos coordinado, que no se dijo, porque hablamos sobre un precio de una mercancía simple. Muy bien, los Incoterms, sin llegar a ser un contrato, lo que buscan es poder, en simples términos, transmitirnos información respecto a los tres conceptos que hablamos. Entonces, ¿qué son los Incoterms? Son usos y costumbres comerciales que la Cámara de Comercio Internacional recoge. Es importante mencionar el tema de usos y costumbres, porque los Incoterms no son leyes, no son normas, no son tratados, no son convenios, es decir, en los Incoterms no interviene el sector público o los países no se adscriben a un acuerdo internacional para decir, yo Perú reconozco los Incoterms. No, los Incoterms nacen como una propuesta privada en París con la Cámara de Comercio Internacional. Por lo tanto, su uso no es obligatorio, sino consensuado. ¿Ah? Comprador y vendedor tienen que estar de acuerdo en usar los Incoterms, porque no es una norma, no es algo a la que estemos obligados, que una ley nos diga tienes que aplicar los Incoterms, si no, no es comercio. No, eso no existe. Pero ¿qué hizo la Cámara de Comercio Internacional? Recogió
cómo se hacen los negocios, cómo se hace el comercio internacional, y lo llevó a un manual de los Incoterms. Así comienzan a hacer. Por lo tanto, los Incoterms tienen vida y cada cierto tiempo se va revisando. ¿Y por qué se revisa? Porque los usos y costumbres cambian. Por ejemplo, hoy estamos en el tema tecnológico, que pensamos en la nube, en el blockchain, etcétera, en el comercio internacional. No es lo mismo que pensábamos en 1980 o en 1990. Eran costumbres diferentes. Costumbres diferentes, otra forma de ver los negocios, otra forma de ver la logística integral, otra forma de ver la distribución física internacional, diferente. Por lo tanto, los Incoterms se van siempre nutriendo de los usos y costumbres, de la forma de cómo vamos haciendo los negocios. Segundo, como ya dije, no son leyes, pero son aceptados globalmente. ¿Y por qué son aceptados? Porque son de utilidad. Fíjate, no se necesita decir, aplica los Incoterms para que se haga, sino que la gente, las empresas lo aceptan porque son útiles, porque sirven, porque ayudan. Esa es la importancia de los Incoterms. ¿Por qué las universidades enseñan los Incoterms en los cursos de negocios internacionales? Porque van a ser de utilidad. ¿Cuándo? En 3 dimensiones. Por ejemplo, si eres un comprador, vamos a suponer que estás en el área de procura de una empresa de compras internacionales. Si no sabes Incoterms, ¿cómo negocias? ¿Cómo puedes saber que el precio que estás comprando es el más competitivo para el resto del producto? Y ojo, que cuando digo que es el precio más competitivo, no me refiero que sea el precio más barato que estás pagando, porque hay una secuela de cosas que hay que sumar para llegar al precio final, sino que ese precio, bajo ese Incoterm, que se lo estoy comprando a determinado proveedor, en la suma de las cosas, cuando llegue el producto a Perú, va a ser más competitivo. ¿Me dejo entender? No significa que ella me lo vende a $10, tú me lo vendes a $8 y él me lo vende a $11. Y yo diga, bueno, el de $8 es más competitivo. No, hay que analizar. Porque de repente ella me lo vende en FOB, de repente tú me lo vendes en Export y de repente él me lo vende en CIF. Y entonces va cambiando, ¿sí? Va cambiando la sumatoria de qué precio podría ser más competitivo. La otra dimensión de los Incoterms es respecto a los riesgos que estoy dispuesto a asumir, los riesgos que estoy en posición de controlar. Vamos a suponer que yo he hecho una compra en China y resulta que le he comprado en Export. Por lo tanto, tengo que recoger la carga en China. Yo estoy en Perú. Entonces tengo que preguntarme, ¿tengo un operador logístico que tenga esa capacidad de controlar mi logística en China? ¿Yo puedo controlarlo? Si eres una transnacional y tienes un operador de alcance mundial, esa operación la vas a hacer. Muy fácil. Si no lo tienes, aceptar esa negociación sería que tú mismo te estés poniendo una espada. Porque hay que ver mi capacidad que tengo para poder gestionar esa fase logística. Entonces, esa es la segunda dimensión del tema de los Incoterms. ¿Por qué debemos conocerlo? Y finalmente, por un tema de riesgos. Cuando yo compro, cuando estoy comprando una compra internacional, yo no solo veo el precio, no solo veo si estoy en capacidad de hacer la logística, sino hasta dónde estoy dispuesto a asumir el riesgo. Es decir, lo puedo asumir desde el inicio, lo quiero asumir en el puerto de embarque, lo quiero asumir en el puerto de destino, lo quiero de pronto asumir en mi propio almacén. Entonces tengo que ver el tema de riesgo. Finalmente tenemos que son términos con la finalidad de establecer un lenguaje estandarizado, ¿no? Es decir, no importa el idioma, si yo digo FOB, mi interlocutor me entiende a qué me refiero con FOB, a qué me refiero con CFR,
un DAP, un DAT, etc. Es decir, es saber qué me quiere decir estos términos, porque son términos, ¿ok? Son términos que empleamos. ¿Qué me quiere decir? Y eso se llama estandarización. Y lo que hoy se da en el comercio internacional cada vez más, en tema de procesos, es estandarización, ¿no? Se vuelve más estándar todo. Los 5TER hacen que los negocios, los criterios, sean estándares. ¿Pero qué regulan los 5TER? A ver, primero va a regular la condición de entrega. Yo cuando negocié, ¿cuál es tu nombre? Nati. Cuando yo negocié con Natalie, nos habíamos llamado, ella me fijó un precio por tonelada de atún. Y me dijo, ven, recógelo, ¿no? Pero nunca establecimos cómo iba a ser la entrega. Es decir, tú me lo ibas a descargar, me ibas a poner en la bodega de mi barco, me lo ibas a entregar en contenedores refrigerados, nunca fijamos. Es decir, hasta dónde llegaba en los términos de entrega, no se fijaron. Los 5TER me van a poder fijar las condiciones de entrega. Distribución de los costos, es decir, hasta dónde debe asumir costo el vendedor en la cadena logística y hasta dónde voy a asumir los costos como comprador en la cadena logística. Fletes, seguros, transferencia de mercancía, manipulación, transportes internos, etc. ¿No? Transferencias, distribución de costos. Distribución de los documentos de la operación. ¿Quién hace el trámite de exportación? ¿Quién hace el trámite de importación? ¿Quién tiene que sacar los certificados de calidad, las muestras, los certificados de análisis? ¿Quién los tiene que hacer? ¿Comprador o vendedor? Dependerá, porque estamos negociando. Pero eso nos va a ayudar a dilucidar los 5TER. Distribución de los riesgos. Ok, yo tengo la cadena logística que comienza en el almacén del vendedor y termina en el almacén del comprador. Y ahí hay una serie de fases. Transporte internacional, manipuleo, aduana, almacén, puerto, etc. Entonces, ¿en qué parte de la cadena yo quiero decir hasta acá mi riesgo? O acá lo tomo. Y se lo pongo más complejo. A ver, yo estoy haciendo un ejemplo sencillo de un comercio interno, un comercio tradicional, que hoy no es así. Hoy no es así. Fíjense, vamos a suponer que yo estoy en Perú. Nati, buenas tardes, Nati está en Estados Unidos. ¿Usted sabe cuál es su nombre? Vladimir. Vladimir está en Rusia. ¿Ya? ¿Y cuál es su nombre? Angie está en China. Miren, 4 vamos a participar en una negociación, ¿sí? En una transacción de comercio internacional. Yo le digo a Nati, yo necesito 500 toneladas de acero quirúrgico. ¿Ya está? Ella está en Estados Unidos, yo estoy en Perú. ¿De acuerdo? Nosotros pudiéramos pensar que Nati en su almacén de Estados Unidos tiene 500 toneladas de acero, lo cual no es cierto. Ella en Estados Unidos no tiene ni un gramo de acero, pero ella me está mintiendo. Resulta que Nati le dice a Vladimir, necesito 500 toneladas de acero quirúrgico. Yo a Vladimir ni lo conozco. Yo no estoy transando nada con él, sino con Nati. Vladimir dice a Nati, sí, yo tengo 500 toneladas. Perfecto. Entonces Nati me dice, mira, yo tengo las 500 toneladas de acero quirúrgico, pero están en Rusia. Y yo digo, no hay problema. Pero ¿sabes qué, Nati? Yo no quiero que traigas el acero a Perú. Quiero que el acero lo lleves a China. ¿Por qué China? Porque ya tengo mi proveedor que va a hacer con ese acero
ollas de acero quirúrgico. ¿Y se dan cuenta? En Perú no está el almacén de recepción y en Estados Unidos no está el almacén donde sale la carga. El almacén donde sale la carga está en Rusia y el almacén donde va a llegar la carga está en China. Y en esa transacción en Rusia él será el exportador y en China ella será la importadora. Sin embargo, yo le pago a nadie. Y estamos haciendo negocios internacionales. Entonces, el ejemplo que le di, solo para fines académicos, para entender un poco, ¿no? Pero fíjate acá los ricos están por otro lado. Si yo no tengo claro los 5T, mucho menos voy a tener claro cómo poder intervenir en esa transacción para poder salvaguardar mis intereses, ¿no? De pronto yo no quiero recoger la carga en Rusia, sino quiero que lo entregue en China y listo, ¿no? Yo no me asunto. Porque yo a ella la conozco porque es mi proveedora, pero a él no lo conozco. Si pasa algo con esa carga, yo digo, ella me tiene que responder. Pero ¿cómo la hago responder? Tiene que estar plasmado en un Incoterm, ¿no? Y un contrato, evidentemente. Bien. Entonces, los Incoterm van a manejar 4 parámetros. Condición de entrega, distribución de costos, distribución de documentos y distribución de los riesgos. Riesgos, costos y responsabilidades. Esos 3 conceptos lo que tienes que tener claro cuando hablamos de Incoterm. ¿Qué no regulan los Incoterm? Es decir, a ver, ¿qué no ven los Incoterm? Los Incoterm no van a ver la forma de pago, ni va a ver los precios. Es decir, los Incoterm no van a decir, oye, mira, se paga el contado, se paga el diferido, se paga con carta de crédito. Eso no define los Incoterm. El precio, no. Es decir, no porque yo diga FOB, todo vale $5. No. El FOB dice que ese precio que hemos determinado equivale a ciertas responsabilidades. ¿Ya está? Pero el Incoterm no define el precio. Los Incoterm no regulan las consecuencias de incumplimiento. Si Nati me falla y no me entrega las 500 toneladas y no me entrega 300, los Incoterm no me van a hacer y no me van a ayudar a que yo la pueda demandar. Eso es parte de los contratos, donde se establece dónde vamos a llevar nuestra disputa para ponernos de acuerdo, arbitraje, etc. Los Incoterm no regulan la transmisión de la propiedad. Lo que regulan es el traspaso de riesgo, pero el hecho de traspasar el riesgo no significa que yo he traspasado propiedad. ¿Ya? Entonces, estos 3 conceptos hay que tenerlos muy claros para no confundir los Incoterm. Los Incoterm son un complemento de los contratos o de los acuerdos comerciales, pero nunca reemplazan los contratos ni reemplazan los acuerdos comerciales. Pero como les decía, hay una historia de los Incoterm. ¿Sí? Los Incoterm han ido avanzando por los usos y costumbres y por el avance de la economía. Siempre han estado de la mano. En 1920, ¿qué pasaba en el mundo en ese momento? ¿Qué creen que pasaba en 1920? ¿De qué veníamos? Habíamos salido de la Primera Guerra Mundial. ¿Ah? La Primera Guerra Mundial estaba terminando y con ello terminaron muchos reinos. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial teníamos el reino de Alemania, de Austria, de Hungría, el reino de Inglaterra, de Rusia, de Prusia, la reina española, que se había un montón de reyes ahí en Europa. ¿Está? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchos de esos reinos se acabaron. Se acabó el reino de Alemania, se acabó el zar en Rusia, ¿no? Quedaron Holanda,
España, Inglaterra. Liechtenstein. Pero ahí quedaron. Y la economía pasó un tema muy particular. Los que ganaron formaron un bloque y los que perdieron eran otro bloque. Alemania, producto de la guerra que perdió, tenía que pagar una gran reparación de guerra, ¿no? Por lo tanto, su economía de Alemania estuvo muy afectada. En ese contexto es que se comienza a estudiar en París, en Francia, en uno de los países ganadores, cómo utilizar términos estandarizados. En 1928 se publican los 6 primeros términos de Incoterm. ¿Qué pasaba en 1928? Estábamos a un año de la Gran Depresión económica, ¿no? Se recordará seguramente por historia que en 1929 hubo la Gran Depresión económica. Muchos empleos se perdieron. Por lo tanto, el comercio internacional se enfrió. Pero aún así, se sacaron los primeros Incoterm. Ya en 1936 sale oficialmente, en 1936, sale oficialmente la primera versión de los Incoterm por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué pasaba en 1936? A puertas de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos a puertas, por lo tanto, había tensión en el mundo. Y cuando hay tensión, los negocios no funcionan. Y fíjate que acá, desde 1936, se paraliza el tema de los Incoterm hasta 1953. La guerra terminó en 1945. 9 años después, sale la segunda versión de los Incoterm, donde comienzan nuevamente a florecer los negocios internacionales, impulsados por los planes que Estados Unidos comienza a establecer para recuperar los países que habían sido destruidos, ¿no? Como el Plan Marshall, por ejemplo. Adelante. Luego, en 1967 y 1976, hay modificaciones a estos Incoterm. 1980, casi ya varios están en 1980. ¿Qué pasaba en Sudamérica? Había varios gobiernos militares, los países se habían vuelto autárquicos, es decir, que querían fabricar todas sus necesidades, ¿no? Y habían dos temas muy polarizados. Teníamos a Chile con un gobierno militar, pero era proamericano y era neoliberal. Y por otro lado tenían países como Argentina, Bolivia, etcétera, que eran más de izquierda, ¿no? Más allá de llamarlos izquierda, más pro-Rusia. ¿Ok? Y Rusia, en ese momento, no tenía un pensamiento de los negocios internacionales neoliberales o liberales como los abuelos. Estábamos así. Luego, en 1920, fíjate, en 1990, salíamos nosotros de una gran depresión económica que tuvimos del 85 al 90. Teníamos una inflación de 6 dígitos. Para comprar tenías que llevar tu carretilla completa. Los sueldos eran aumentados por decretos. Y el billete se emitía sin tener un respaldo. Ustedes saben que el dinero que se emite debe tener un respaldo. Y ese respaldo es en petróleo o es en oro. O sea, los Estados Unidos emiten sus dólares, pero esos dólares están respaldados por sus reservas de petróleo. Nosotros tenemos esta reserva de oro, pero en esa época emitíamos papel, pero no tenía respaldo. En 1990, Perú había sido denunciado a nivel internacional y no teníamos préstamos internacionales, no nos prestaban plata, porque no habíamos pagado nuestra deuda. Es como, por ejemplo, tú pides un préstamo al banco, si no pagas, ¿qué pasa? ¿A dónde te reportan? Infocor. A Infocor. ¿Y yo puedo ir a otro banco a pedir plata estando en Infocor? No, no te dan simplemente, ¿cierto? Ya. Ese Infocor pone un concepto internacional. La plata tú se lo pides al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y ya nadie te presta. Pero tú necesitabas plata. Porque si no, ¿cómo mueves tu industria, tu economía? Y entonces, en ese contexto, hubo el shock.
¿no? El choque económico. Y ya la historia te la conocen que vino más adelante. Pero el comercio no se detuvo. A partir del año 92, nosotros abrimos nuestra economía. ¿Ah? Y comenzamos a recesionar importaciones. ¿Para bien o para mal? ¿Sí? Digo para bien o para mal, porque nos habíamos acostumbrado a comprar solo lo nacional. Y las empresas nacionales se habían como que relajado porque tenían un mercado cautivo. No es que tú no tenías más opción, si querías comprar plástico, la marca era masa. ¿No? No había otra marca. Y de pronto después tenías un producto, un montón de plástico, donde tú como consumidor podías elegir. Y eso afectó a la industria. ¿Verdad? Pero comienzas a abrirte en el comercio internacional. Tus aranceles de aduana comienzan a bajar. Antes del año 90, las universidades no enseñaban negocios, solo los institutos. El más antiguo, ADES. Hoy, ¿qué universidad no enseña negocios internacionales? Todas. ¿Por qué? Porque el negocio, el comercio internacional ha crecido. ¿Ah? Es otro contexto. Estamos en otra realidad. Muy bien. Entonces los Incoterms siguieron avanzando y en el año 2000 sale una nueva versión con 13 Incoterms. Y en el 2010 una nueva versión con 11. Y ahora se vienen los Incoterms 2020. Bajo otra realidad que ya la vamos a ver más adelante. Ya estamos hablando hoy de temas de blockchain, comercio electrónico, y más allá de eso, se está pensando cómo serían los negocios fuera de órbita. ¿Ah? Ya vamos a ver más adelante eso. Es decir, ¿realmente podría hacerse ese tipo de negocios? Lo vamos a dejar para más tarde. Entonces, fíjate, en 1920 y 1930, dos conceptos rápidos. Multilateralismo, es decir, había dos grandes bloques de países que se habían agrupado y hacían economía. Gran Depresión, 1929. En 1936 sale la primera versión en la que tenemos los términos FAST, FOB, CFR, CIF, EXI, SQUADE. SQUADE murió en el año 2010, lo mataron a este encontrado. En 1953, el uso del ferrocarril se comienza a ser muy frecuente. Se usa mucho el ferrocarril, por lo tanto, había que introducirlo en los Incoterms y se crea el FOR, el Frequent Rail. Y se crea el FOB, el Frequent Track. Y tenemos el DSP, no son mis siglas de mi nombre y apellido, por si acaso. Existía ese Incoterm, que era el Delivery Cost Pay. ¿Ah? Entonces, fíjate cómo los Incoterms, conforme se van dando los usos y costumbres, se iban adaptando. Luego llegamos en el año 67, donde comienzan a crearse las comunidades económicas, la Unión Europea, la Comunidad Andina, etc. Es lo que hoy ustedes conocen como integración económica. Los que han llevado curso de negocios internacionales, hay un curso llamado integración económica, ¿no? Esa integración es lo que ven la creación de comunidades sobre lo que es económico. Muy bien, comienzan a crearse y comienzan a crearse también nuevos Incoterms, porque comienza a haber los negocios de fronteras. Crece el DAF y el DDP. Y el DDP todavía vive hasta hoy, desde el año 67. En 1974 se comienza a hacer el uso masivo de la vía aérea. Ya existían aviones, ya se habían utilizado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero comienza a darse un uso masivo de un carácter comercial. Entonces había que regular cómo se va a regular los viajes aéreos. Y se crea el FOB Airport. ¿Ah? Frequent World Airport. Y esto había una confusión con el FOB tradicional que conocemos. Pero fíjate, en su momento se creó un FOB Airport.
1980 comienza el uso masivo de contenedores. El gran contenedor dicen que es uno de los mayores inventos de este siglo, de esta etapa, porque el contenedor permitió o permite un adecuado uso de los espacios de los medios de transporte. ¿Por qué? Porque como son de medidas estándares, es como un Tetris, ¿no? Voy acomodándolos. Pero ahora salió una nueva versión de los de los contenedores. Se llama el contenedor que es desplegable. ¿Cómo es eso? Después de usarlo, se vuelve una plancha. Es así como cuando tú llevas un coche de bebé. El coche de bebé se ve grande, ¿no? Que ocupa mucho espacio. Después machucas un botoncito y ¿qué pasa con el coche? ¿No? Se vuelve plano y lo metes al carro. Listo. Ahora imagínate los contenedores hoy vacíos. Tú te vas para Ventanilla, te vas para el Callao, ves los contenedores apilados y apilados y apilados. ¿Por qué? Porque estando vacío igual ocupa un espacio, pues. Y lo único que puedo hacer es crecerlo hacia arriba. Pero ¿qué pasa si yo lo puedo desplegar? Y en vez de ocupar un espacio de 1,5 metros o de 2 metros, ocupa 20 centímetros. Cambia, ¿no? Muy bien, eso ya vamos a verlo por acá. Ya existe. Y se introdujo entonces en este punto el término FRC. El FRC va a ser lo que va a dar después inicio al famoso Incoterm llamado FCA. En esa época llamado FRC, luego FCA. 1990, fin del comunismo. Se simplificó. Algunos Incoterm, el Fricarian, ¿no? Y se crean algunos Incoterm, pero el FCA a partir de 1990 comienza a agarrar mucho auge, y ya vamos a ver por qué. Año 2000 pasa dos cosas fundamentales: el uso de las licencias, autorizaciones y formalidades. Fíjate, antes que pasara el escándalo de los juguetes Marvel sobre el plomo que contenían las pinturas, ¿se acuerdan de ese escándalo? ¿No? Que descubrieron que los juguetes, la pintura que se utilizaba tenía plomo, ¿no? Acá en Perú, ¿qué dijeron? Ajá, se comienza a pedir dijeza para los juguetes. Claro, muchos de nosotros hemos comido bastante plomo y nunca pidieron dijeza para nuestros juguetes. Así que ya estamos yendo de plomo. Pero a partir del año 2000 hay un impulso muy fuerte respecto a las certificaciones. ISO, por ejemplo, ¿no? Entonces los Incoterm comienzan a decir, oye, ¿cómo regulamos la obligación de quién tiene que emitir estas licencias, estos certificados que son necesarias en la operación de comercio internacional? Y lo segundo importante, el ingreso de China a la OMC. ¿Qué es la OMC? Organismo Mundial de Comercio. China, la China comunista de único partido, del telón de hierro, comienza a abrirse al mundo y dice, me voy a integrar a la OMC. Y fíjate cuáles son las cosas de la vida, que hoy en el año 2018 China, Xi Jinping, que es su presidente, ha dicho China se va a seguir abriendo al mundo, defendiendo el mercado neoliberal. El libre comercio, China defiende el libre comercio. Y por otro lado, tienes a Estados Unidos, precursor del libre comercio, cerrando sus fronteras, revisando sus acuerdos comerciales. Raro, ¿no? Hay algunas canciones que se van a tener que modificar porque hace mucha ilusión Estados Unidos como un país liberal del comercio, pero ahora no tenemos a China. No va a tener que pasar esas canciones para China. Entonces China, a partir del año 2000, hace 18 años, hoy es el segundo país después de Estados Unidos con mayor movimiento de comercio internacional. ¿Sí? No por las puras, si revisamos lo que nosotros portamos, vas a tener algo chino. De todas maneras.
Si no es tu celular, tu batería, tu reloj, tu pila, algo es chino. ¿Ya? En ese punto estamos. Ya en el año 2010, más reciente, ahí citamos varios, ¿no? En el 2010. En el 2010 se crearon nuevos Incoterm y otros se dejaron de uso. Por ejemplo, se sacaron de circulación el DAF, el DEF, el DEC, el DDU y se crearon el DAT y el DAP. Adelante. Y se comienza a emplear el uso de mensajes electrónicos para dar avisos sobre los cumplimientos de las obligaciones pactadas. Antes de eso, no había mensajes electrónicos, tenías que mandar tu fax, tenías que mandar tu papelito vía courier, ¿no? Estábamos en la era de la carreta. Ya 2010, estamos más en una sintonía del comercio internacional. Y el 2010, particularmente, es un año súper importante, ¿sí? Súper importante, porque a partir del 2010 hemos tenido una crecida tecnológica que no ha parado. Adelante. No ha parado y no va a parar. Tecnología basada en 3 grandes rubros. Comunicaciones. Hoy comunicarse es lo más fácil. ¿Sí? Es más, tienes teléfonos celulares del cual no llamas, sino chateas, ¿no? WhatsAppeas, Messenger, Facebook, Twitter. Hoy te comunicas vía Twitter, vía Facebook, ¿no? Dice, estoy comiendo. Ya. Qué rico mi comida. Me voy de paseo, ¿no? Y todo lo vas subiendo al Facebook. Telegram. ¿Y cómo se llama este de las fotos? Instagram. ¿Ves? Están más enlazados que yo. Muy bien. Y poco utilizo tu celular para llamar. Hemos cambiado hábitos. ¿Te das cuenta? Segundo, inteligencia artificial. Tus celulares tienen inteligencia artificial. La predictibilidad para escribir es parte de la inteligencia artificial. ¿No se han dado cuenta? De repente, en sus celulares, Google le dice, este mes has caminado por estos sitios. Tú dices, ¿en qué momento le deja a Google que te rastree? Si tú ves tu Google y ves las apps que tiene Google, vas a ver que te tiene mapeado a dónde has ido. Por si acaso, ¿eh? Si tú crees, no sabes a dónde voy, está rastreado en Google. Con fecha y hora. ¿Cuántas veces has caminado y cuántas veces te has ido en un vehículo? Tiene la predictibilidad de saber cuáles son tus sitios frecuentes. ¿No se dan cuenta que a veces el celular como que comienza a inducirte, te bota tipo, por ejemplo, de comerciales direccionados a tus gustos? No es gratis. Es parte de la inteligencia artificial, ¿ah? Que va recopilando datos día a día de lo que tú haces y tú sin darte cuenta, chévere, sigues metiendo información, ¿no? Y allí te comienzan a llegar los comerciales precisos para ti. Por eso que cuando uno quiere poner un comercial en Facebook, tú pones, ¿no? ¿A qué grupo de gente quieres ir? Y Facebook se encarga de direccionar. Por ejemplo, ¿quién tiene página de comercio? ¿Quiénes ven algo de comercio? Por ejemplo, de acuerdo a tu gusto, te va a ir direccionando páginas. Igual en YouTube, ¿no se dan cuenta? Cuando comienzas a escuchar música, ¿no? Comienza a salirte nueva música, pero relacionado a lo que escuchas. O, por ejemplo, el Netflix. Cuando comienzas a ver películas, también te comienza a direccionar películas que tú ves. Muy bien. Entonces, la tecnología, hoy, la inteligencia artificial. Y tercero, basado en la digitalización. El no uso de papeles, el uso del blockchain, el uso de la nube. Entonces, hoy nos estamos basando en esas 3 grandes tecnologías y ya vamos a ver en qué hoy la Cámara de Comercio Internacional nos va a derivar a nuevos Incoterms. Listo. Entonces vamos a comenzar a hablar de los Incoterms. Fíjate.
como a ustedes les gustan mucho los celulares, hemos puesto una imagen de celular. En el año 2000, nosotros teníamos estos Incoterm: Esword, Free Aluchip, Free Carrier, Free Comfort, Carrier Pectur, el CFR, el CIF, el TEP, el DAF, el TEP, el DDU y el DDP. ¿Qué se dijo en el año 2010? No, señor, ha cambiado la forma de hacer negocios. Ha cambiado la forma de hacer logística. Ya no es así. Por lo tanto, hoy no hay mucho negocio en frontera. Y esto lo podemos agrupar. Estos tres lo podemos agrupar en uno solo, llamado DAP. El D, ya no lo necesitamos, lo vamos a llamar DAP. Y el DDP lo vamos a mantener. Respecto al FOB, se cambió la semántica de lo que significaba el FOB. Esos fueron los grandes cambios que se hicieron. Además de eso, se cambió cómo debíamos entender los importeros. Y se dijo, no, tenemos un grupo de importeros que van a ser multimodal. Es decir, no interesa la vía de transporte que se emplea, se puede utilizar de manera indistinta. Y por otro lado, vamos a tener 4 Incoterm que solamente se va a poder usar en la vía marítima y vías navegables. Por lo tanto, no se puede usar en otra vía. Pero como ya dije que los Incoterm son simples normas de aceptación masiva, pero que no son leyes, por lo tanto es uso voluntario. Esto sigue ciertas recomendaciones. Por ejemplo, una recomendación, de acuerdo a lo que estipula el Incoterm, es que el FOB, el FOP, solo es para uso marítimo. Sin embargo, en la práctica, vemos que el FOE se utiliza para todo. Vía aérea, vía terrestre, para lo que sea. ¿Por qué? Porque es como cuando tú tienes un puente al costado y tienes la pista para cruzar, ¿no? ¿Qué hacemos? Cruzamos por la pista y el puente lo miramos. Tienes el puente, pero no vas por el puente. O tienes la luz roja y estamos medio daltónicos y pensamos que es verde, ¿no? Y avanzamos. Lo mismo pasa en el comercio internacional. La recomendación es, oye, el FOB solo es marítimo, porque justamente su definición es basado en el buque. Y un camión no es un buque, un tren no es un buque, y un avión no es un buque. Pero igual se utiliza distintamente. Entonces vamos a comenzar con el primer Incoterm. Si tienen dudas al momento de la explicación, no hay problema, pueden consultar. ¿Ya? A ver, fíjense. El Incoterm Esword, adelante. El Incoterm Esword es el Incoterm que significa para el vendedor la menor responsabilidad, el menor riesgo y el menor costo. ¿Ya? Es decir, el Esword es lo que desea el vendedor. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgos, menos costos y menos responsabilidades. ¿Y por qué tiene menos riesgos, menos costos y menos responsabilidades? Porque en el Esword el vendedor tiene la obligación de entregar la carga en su almacén, embalado, listo para cargar. Vamos a suponer que esto es nuestro almacén, ¿ya está? Y yo les voy a vender a ustedes una computadora en este pupitre, ¿ya está? Se lo voy a vender, esto se lo voy a vender. Embalo todo y entonces te digo, acá está tu mercancía. Y tú tienes que venir, ¿y qué vas a hacer? Tienes que agarrar la mercancía, llevártelo, bajarlo las escaleras, ¿no?
con riesgo a que te ruedes y con ello la mercancía, subirlo a tu camión, hacer los trámites de exportación, sacarlos y llevarlos al almacén en tu país. ¿No? Entonces, este Incoterm es el comprador quien tiene el mayor riesgo, responsabilidad. Pero hay un tema con el EFO. Fíjate, yo les dije, ningún país se ha adscrito a los Incoterm porque no es un tratado. Ningún país. Es decir, los Incoterm no son normas. Pero los países sí tienen reglas y tienen leyes, ¿cierto? Con el EFO hay un problema que se ha dado en Perú y en otros países. Y es la definición si una compra en Network es una compra local o es una compra internacional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una compra local o es una compra internacional? A ver, vamos a suponer que yo soy un turista, ¿sí? Y me voy a Catacaos. ¿Ya está? Adelante, me voy a Catacaos. ¿Conoce Catacaos? ¿Ido? No, Catacaos está en Piura. Y es un sitio bonito donde puedes comprar artesanía o puedes comprar manufacturas en fuego y madera. Entonces yo soy turista, ¿ya? Y me he ido a comprar a Catacaos. Me he ido a Catacaos y me ha gustado a mí un bar que está hecho de madera y fuego. Entonces le digo, ¿cuál es su nombre? Alejandra. Le digo, Alejandra es la vendedora, y ella tiene su tiendita ahí en Catacaos. Le digo, Alejandra, ¿cuánto cuesta esto? Me dice tanto. Ok, véndemelo, pero sin IGB. ¿Por qué? Porque soy turista y me lo voy a llevar, voy a hacer una exportación. Y la exportación no tiene tributos, ¿cierto? Ya está. Entonces yo le compro a Alejandra ese bar de madera y de cuero y lo termino regalando. Acá no me lo llevo, lo dejo en Perú. Yo pregunto, ¿Alejandra puede controlar que eso que me ha vendido realmente salga al país? Ok. Entonces los países dijeron, oye, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo yo sé que no está habiendo evasión tributaria? ¿Quién me responde por ese IGB? Entonces Perú estableció una norma y dijo, ok, Alejandra, si tú quieres vender en export, yo aduanas, SUNAT, te voy a hacer responsable en que tú hagas el trámite aduanero. Y Alejandra, oye, pero aguanta, pues, el export dice que el responsable de efectuar el despacho de exportación es el comprador. ¿Sí está bien? Pues el Incoterm podrá decir lo que tú quieras, pero estas son las normas peruanas. Y si tú quieres vender de esa forma, tú vas a hacer la exportación y te doy un tiempo determinado para que lo hagas. Si no lo haces, te voy a cobrar los tributos. Te voy a cobrar el IGB. ¿Ya está? Entonces tú dirás, entonces, ¿cómo se mantiene el Incoterm? No son normas. Tienes que tener un sentido crítico, flexible el tema. Entonces, si yo soy el comprador, Alejandra, mira, oye, como estamos negociando en export, a ti te toca hacer la exportación. Pero en Perú, por la norma, la tengo que hacer yo. Por lo tanto, lo voy a hacer yo, pero te voy a cobrar, ¿cierto? Porque yo tengo que pagarlo, pues. Pero como te corresponde hacer esto, te lo voy a cobrar. Y es un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial. ¿Ya está? Entonces, en el export, el comprador es responsable de elegir el medio de transporte para comprar el flete, soporta el costo, riesgo inherente al transporte, incluyendo el seguimiento de los tránsitos y reclamaciones, efectuar la exportación, recoger la mercancía en el local del vendedor, contratar transporte y seguro.
Vamos al gráfico y vamos a ver acá tres grandes rubros, ¿no? Costos, riesgos y este documento responsabilidades. Y vemos pues que hay una línea en la que concluye todo para el vendedor. Los costos terminan en su almacén, los riesgos terminan en su almacén y las responsabilidades terminan en su almacén. ¿Quién asume la máxima responsabilidad? Compra. ¿Está? Muy bien. Así pasamos al grupo F de los Incoterm. En el grupo F tenemos al Incoterm FCA, al Incoterm FAS y al Incoterm FO. ¿Cuál es la característica principal del grupo F? En que los riesgos y las responsabilidades son transferidas por el vendedor en el país de exportación. ¿Ya? Es decir, sus riesgos, sus costos y sus responsabilidades siempre quedan en el país de exportación. Ok, entonces tenemos acá el primer Incoterm, Free Carrier, ¿sí? FCA. Una de las características del FCA es su flexibilidad. Fíjate, el FCA dice que es el Incoterm en el cual el vendedor, en acuerdo con el comprador, se compromete a entregar la mercancía en el punto convenido, anota eso, punto convenido, ¿sí?, en el país de exportación al transportista principal. Repito, en el FCA, el vendedor se compromete a entregar la mercancía al transportista que ha sido contratado por el comprador en el lugar convenido. Y cuando hablamos en el lugar convenido puede ser cualquier lugar del país de exportación, inclusive el mismo almacén del vendedor. Un transporte terrestre, vamos a suponer que estás vendiendo un producto hacia Bolivia. ¿El camión dónde recoge la carga? Almacén del exportador. Pero a diferencia del export, en el FCA tienes que entregar la carga cargada. Es decir, en el export te acuerdas que no lo cargabas como vendedor, en el FCA sí lo tienes que cargar. ¿Ya está? Pero podemos convenir entregarlo en un depósito temporal que es usual. ¿Han escuchado lo que es un depósito temporal? Es el depósito, ¿no?, donde ingresa transitoriamente la mercancía mientras se hacen los trámites de aduana. Estos depósitos temporales en una exportación obedecen a una empresa de transporte. Es decir, la empresa de transporte tiene convenio con estos depósitos temporales. Por lo tanto, si yo he vendido mercancía y mi comprador me dice, mira, yo he comprado el flete por LAN Chile y LAN Chile trabaja con Talma. Por lo tanto, ¿dónde voy a entregar la carga? Talma. ¿En dónde? Talma. En Talma. Ya está. Porque ese es el punto convenido. Entonces yo como vendedor me comprometo a entregar la mercancía al transportista designado en el lugar convenido. Tengo que hacer el trámite de exportación y el comprador se obliga a contratar el flete y asumir los riesgos y los gastos desde que yo he entregado la carga al transportista en el punto convenido. Pero vamos a ver en el gráfico. A ver, fíjate acá. Transferencia de riesgo. Lo voy a transferir en el punto convenido. Este punto convenido puede ser mi almacén o puede ser un terminal de almacenamiento, un depósito temporal. ¿Sí?
acá también el riesgo. Costos. A nivel de costos, yo tengo que llevar la carga hasta el punto convenido, hacer los trámites de aduana. Y a nivel de responsabilidad, mi responsabilidad es llevar y entregar la carga en el lugar convenido. ¿Ya está? ¿Se entiende la figura del lugar convenido? ¿Sí? Es el lugar que se ha puesto de acuerdo comprador y vendedor. Que puede ser un almacén. Que puede ser un almacén, pero en ese lugar convenido yo se lo entrego a su transportista. ¿Ok? Yo se lo entrego a su transportista. Esa es la condición. Y por eso decía, los transportistas trabajan con almacenes, ¿no? Por eso que en realidad yo le entrego en un almacén que es del transportista. Free and on ship. A ver, el free and on ship o encontrar fácil, hoy es poco usado. Ya no se usa mucho porque no es regular en el uso, por ejemplo, de contenedores. Se utiliza más para carga Breakbulk o para carga mineral o para la sal o para el carbón. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que tiene el Incoterm Fast o Free and on Ship es que yo como vendedor me obligo a entregar la mercancía al costado del buque. Vamos a suponer, solo para ejemplos prácticos, que esto de acá es mi buque. ¿Ya está? Esto es mi buque. Acá está el muelle. ¿Ya está? Y un buque grande, ¿no? Tiene como 100 metros de largo. Un buque largo. Bien, dice que yo tengo que entregar la carga al costado del buque. Pero al costado del buque puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. O sea, al costado del buque puede ser a varios lados. ¿Qué me dice el uso y costumbre? Que yo debo entregarlo al costado del buque, pero en el punto de carga. ¿Qué significa el punto de carga? Donde la grúa del barco va a recoger la mercancía. Un barco puede tener 2 grúas, o 3 grúas, o 4 grúas, dependiendo del tamaño. Y dependiendo del tipo de buque. Hay buques que no tienen grúa, que son solamente contenedores, y se utilizan las grúas pórticas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo no le entrego en el punto de carga y le entrego, por ejemplo, en la entradita del barco, o lo entrego terminando el barco y ahí pasa un siniestro, yo no he entregado la mercancía. Entonces eso es importante. Entonces yo en el FAS voy a entregar la mercancía al costado del buque en el puerto marítimo de embarque, ¿no? Y con el espacio de exportación ya efectuado. Fíjate, no es mi responsabilidad subirlo a bordo del buque. Eso no es mi responsabilidad. Yo solo lo dejo acá, listo para ser subido, cargado. En ese lugar se determina la responsabilidad del vendedor. Ahora, puedo acordar entregar la carga en el terminal de contenedores o de carga del puerto de embarque. Fíjate, los puertos tienen 2 condiciones. Son puertos, pero también son terminales. Y podría, previo acuerdo, en vez de dejarlo al costado del buque, dejarlo en el terminal de contenedores. Por ejemplo, en DP World, yo no puedo llevar mi carga al costado del buque. No se puede, porque DP World no lo va a permitir, por temas de seguridad. Entonces, ¿dónde lo entrego? Su patio. ¿Y quién traslada la carga al buque? DP World. ¿Ah? Entonces hay algunas excepciones que tienen que ser mutuo acuerdo. El comprador pagará el flete, pagará el seguro y asumirá el riesgo desde que yo se lo he entregado, ¿no? O sea, el costado. Lo vemos en el gráfico. Riesgos al costado del buque.
al costado del buque. Responsabilidad al costado del buque. Ahí terminan las responsabilidades. Fíjate que en los 3 hoteles que acabamos de ver, que es la familia F, toda la responsabilidad se ha transmitido en el país de exportación, ¿no? Y la mercancía se ha entregado también en el país de exportación. ¿Hasta acá alguna duda? A ver, les hago la siguiente pregunta. Vamos a suponer que, a ver, ¿cuál es su nombre? Víctor. Víctor, vamos a hacer negocios. ¿Ya está? Yo soy el vendedor y tú eres el comprador. Y tú me has dicho que yo debo entregarte la carga el día, ¿hoy que estamos? 10 de noviembre a las 6 de la tarde en el muelle A1 de AP. ¿Ya está? Así hemos quedado. Entonces yo voy con mi camión y estoy efectivamente a esa hora en dicho muelle. Pero pasa un tema, no hay barco. Y el barco no llegó. No por culpa de Víctor, sino porque a veces pasa, pues en la logística, no llegó el barco. Entonces, a mí me dice el señor, tiene que salir del muelle. Y eso significa que tengo que llevarlo a un almacén dentro del puerto. Y eso va a costo gratis, ¿no? Y si le pasa algo a la mercancía, entonces yo lo llamo a Víctor y le digo, Víctor, te voy a tener que cobrar ese almacenaje. A lo que Víctor me dice, no, porque tú me tienes que entregar la carga al costado del buque. Pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Víctor o yo? ¿Ah? ¿Quién tiene la razón? Víctor, porque no lo está dejando en el lugar cometido. Ok, ¿cuál es su nombre? Erika. Erika dice Víctor. ¿Alguien con otra opinión? Yo entiendo que eso se debería haber negociado previamente, porque asumo que debería haber un contrato en el que se estipule esa condición si la hace pasar. Y hoy por hoy, ¿tú crees que en el comercio hay muchos contratos? Estas cosas suceden a veces. Ya, ¿y qué hacemos? El abogado no te lo tiene que asumir porque A ver, Víctor quiere asumir su defensa. ¿Yo? ¿Por qué? No tienen que ver con sobrecargos o pagos que vayan a ser excesivos con respecto a la logística. Entonces, ¿Ya? aunque usted le haya quedado para el costo de luz y no se puede entregar, eso no va a influir en el costo que pueda irse. Entonces, Ya. habría que arreglar de alguna manera. Ok. ¿Otra opinión? Sí. Imagino que establece horas de llegada. Sí, se estableció. Era a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, en base a eso, debe haber algún tipo de penalidades también, ¿verdad? Ok, a ver, acá hablamos de la existencia de penalidades. Muy bien. ¿Otra opinión? Porque esto es lo que pasa en el día a día, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Elizabeth, ¿qué te opinas? Ya, pero... Ok, pero la línea no ha hecho negocio conmigo. O sea, yo tengo una relación comprador-vendedor. Ya, pero alguien le tendrá que reclamar a la línea.
que sucede es que el puerto cobra el arrastre. No es que yo estaba acá y tuve que llevarlo al mismo terminal del puerto. Y el puerto no perdona. Me va a cobrar. Fíjate, no hay respuesta mala. Todas las respuestas son acertadas. ¿Por qué? Porque yo dije al inicio, y ya lo mencionó acá, los Incoterm son términos que nos van a ayudar, pero no son un contrato. Es decir, los Incoterm no van a tener todo el detalle. El Incoterm prevé que sí, yo tengo que entregar la carga al costado del buque. Pero el Incoterm no prevé qué pasa si el buque no llegó. Eso tiene que estar definido en un acuerdo que tengamos. Es decir, por ejemplo, yo pude haber acordado con Víctor, Víctor, con 2 horas de anticipación me avisará si la nave llega o no llega. ¿No? Y entonces recién en ese momento yo me voy al puerto. O se puede haber previsto, oye, de la hora pactada yo te doy tolerancia a 5 horas más. De ello viene una penalidad. Bien. Pero eso va a ser derivado de qué? De los acuerdos dentro del contrato o acuerdo comercial. ¿Ya está? Pero esa situación puede pasar. Fácil. Y puede ser más trágica. Porque puede pasar que cuando lo estuve retirando del muelle, se siniestra la carga. Más complicado, ¿no? Es una carga perdida. Por eso es importante que cuando tú hagas tus negocios, establezcas algunos parámetros. Más si es una mercancía que cuesta mucho, ¿no? Y que hay que tener bastante seguridad en el acuerdo que estamos llegando comprador-vendedor. Bien, ahora tenemos el famoso FOB. Digo famoso FOB porque se utiliza bastante, ¿no? Se utiliza bastante, pero mal usado. En principio, la versión 2010 de los Incoterm ha dicho que solo es de uso marítimo. ¿Sí? Segundo, ha dicho que no debe usarse en el caso de contenedores. Sí, no se debe usar en caso de contenedores. Voy a explicar por qué. ¿Ya? Yo sé que todos se ven sorprendidos porque sí, pero lo usamos para contenedores, ¿no? Ahora, vamos yendo a la lógica. La versión 2000 decía que el FOB, el riesgo era transmitido por el vendedor al comprador una vez que la carga pasaba la borda. Versión 2000. ¿Qué es la borda? Vamos a imaginar que este es mi barco. Esto de acá es la borda. Comienza la grúa a levantar la carga. Lo levanta, comienza a moverse. Pasó la borda. En este punto se transfirió el riesgo. Alucinante, ¿no? Ya está. Acá se transfirió el riesgo y la responsabilidad. ¿Cómo hacemos? Chachita, que la mitad le pagas tú al que maneja el nudo, la mitad lo paga el otro. ¿Se puede? No puede. Cuando tú compras un flete internacional de contenedor, ¿ya está incluido o no? Ya está incluido. La versión 2010 dice: la transferencia de riesgo que hace el vendedor al comprador es a bordo. A bordo. Es a bordo. Acá. A bordo del proyecto. ¿Ya? O sea, ya no es acá, sino es acá. ¿Hasta ahí? ¿Acá? Chévere. Pero fíjate, ¿quiénes han hecho exportaciones?
Levanta la mano. 3, muy bien. ¿Quién ha hecho importaciones? También usted. Muy bien, por acá también. Ya está. Cuando uno compra un flete, ya sea en origen o ya sea para una exportación, a ti lo primero que te entregan es un documento llamado booking. ¿Ah? Un booking. ¿Qué dice el booking? El booking dice qué nave va a ser, cuándo va a llegar aproximadamente el ETD, te dice cuándo es el cut-off, es decir, cuándo es la fecha límite en la que tú debes entregar la carga y documentación a la línea para que se marque, y te dice dónde vas a recoger el contenedor y dónde vas a entregar el contenedor. ¿Está? Y ese contenedor se recoge de un depósito de vacíos y se entrega en un depósito temporal. Mira, yo exportador, yo vendedor, voy a llevar mi contenedor a un depósito temporal. Ahí lo voy a entregar. ¿Quién es el depósito temporal? Es el depósito que tiene convenio con la línea. ¿Quién contrata la línea? ¿Quién contrata el flete? ¿Quién ha contratado el flete? ¿Ah? ¿El vendedor? ¡El comprador! Ya está. Entonces, yo soy obediente. ¿Ya? Vamos a suponer que voy a exportar café. Es caro el café, ¿ah? Voy a exportar café. Muy bien. Llevo mis contenedores. 3 contenedores los llevo al depósito temporal. Listo. Primera pregunta. ¿Yo voy a llevar los contenedores al puerto? ¿Quién los va a llevar? ¿El depósito temporal? Muy bien. Ya se lo dije al depósito temporal. ¿Yo contraté el depósito temporal? No. Listo. ¿Yo contraté el flete? No, tampoco. ¿Pero dónde debo entregar la carga hacia el foco? A bordo del buque. Ya está. Primer error. No lo voy a entregar a bordo del buque. Lo estoy entregando en el almacén. El almacén a las 11 de la noche decide llevar los contenedores al puerto. Café. Por gambeta. Cuando va yendo por gambeta se desaparece un contenedor con todo el café. Solo 2 contenedores llegan al puerto y 2 se embarcan porque uno se lo robaron. Pregunta: ¿quién asume la responsabilidad de ese contenedor robado? ¿Comprador o vendedor? Dile todas las ideas, ¿eh? Según el concepto debería ser el vendedor, porque usted tiene que, su término de riesgo termina cuando se recibe el riesgo cuando estamos en el buque, pero usted no contrató el flete, no hizo nada, solamente lo dejó donde lo indicaba, de acuerdo con las órdenes del comprador mediante el transportista. Ya, ¿y entonces? Es del comprador. El comprador. Ya, ¿qué dice el resto? ¿Qué dice? ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Alejandro, ¿usted qué opina? ¿Comprador o vendedor? Sí. Yo creo que es similar al caso anterior, ¿no? También, si es que no hay contrato, deben haber al menos condiciones. Además, cuando el vendedor entrega la carga al almacén de esa naviera, la naviera debe emitir una especie de documento en el que certifica cuántos puntos está recibiendo. Si recibe menos, la responsabilidad va a ser del vendedor, pero si es que no lo ha, si es que en ese caso un punto se ha perdido, debe quedar constancia en ese documento y sería responsabilidad del vendedor. ¿Ya? Panamericana Sur. ¿Ya? Panamericana Sur. ¿Cuánto es la velocidad en la Panamericana Sur? 100 km por hora para autos. Voy a 90. Pasa una persona corriendo la Panamericana.
a 10 metros de esa persona hay un puente peatonal. Me lo llevo a esa persona. Lo atropello. ¿De quién es la responsabilidad? De peatón también. Pero yo lo frené. Usted está viendo por una carretera y la carretera dice que puede ir a 100 kilómetros por hora. Está yendo a menos todavía. Y si hay menos de 10 cuadros, hay un puente peatonal, es responsabilidad del peatón. Ok. ¿Qué dice el FOC? ¿Dónde se transfiere la responsabilidad? A bordo del buque, a bordo del buque. ¿Lo sabe el comprador? ¿Lo sabe el vendedor? Entonces, cuando el vendedor aceptó aplicar el FOC sabiendo que él no lo iba a subir al buque, ¿quién está asumiendo el riesgo? ¿No? Porque él sabe que el FOC lo obliga a entregar la carga ¿a dónde? A bordo del buque. Pero él sabe que no lo va a entregar a bordo del buque. Porque los usos y costumbres del manejo de contenedores no se maneja así. Por eso que la Cámara de Comercio Internacional, ¿qué dice? No uses el FOC para contenedores. No lo uses. ¿Y qué hace la gente? R con R. Lo usa. Y solo cuando pasa algo, entonces, ups, ¿qué pasó? ¿No? Es como esa persona que cruza la Panamericana corriendo y el puente está ahí. ¿Qué deberías usar? El FCA. El FCA. ¿Por qué? ¿Ah? Claro, lugar convenido. Lugar convenido. El almacén. ¿Ya está? Pero tenemos malos usos y prácticas a veces en el comercio internacional. ¿No? Entonces, ¿qué dice? Lo vamos a leer. Dice: entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Ya está. Tengo que entregarlo a bordo. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. ¿Cuál es el riesgo del comprador? Designar y revisar el buque. Designar y reservar el buque. Correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que es entregada a bordo, ¿no? A bordo. Ya está. Si yo quiero entregarlo en el almacén, pero sé que mi responsabilidad es a bordo, ya pues, es porque yo quiero. Nadie me está obligando. Entonces, acá veo, ¿no? Más o menos la transferencia, todo se da a bordo del buque, ¿no? Acá. A bordo del buque. Muy bien. Ahora vamos a entrar al grupo C. Fíjate, el grupo C, a diferencia del grupo F, el riesgo se sigue transmitiendo en el país de exportación. Sin embargo, la responsabilidad de entregar la carga, ojo, una cosa es entregar, otra cosa es a dónde yo tengo el riesgo. La responsabilidad de entregar la carga va a ser en el país de importación. ¿Ya? Y acá vamos a hablar sobre unos mitos y leyendas de estos Incoterms. Comenzamos con el primero, CFR. Primero les quiero comentar que el Incoterm FOB, el Incoterm CFR y el Incoterm CIF, los tres Incoterm tienen el mismo lugar de transferencia de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que en los tres Incoterm el riesgo se transfiere ¿dónde? A bordo del buque. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. En los tres Incoterms el riesgo se transfiere a bordo del buque. ¿Cuál es la diferencia del CFR con el FOB? Es que el CFR, el vendedor va a ser responsable de contratar el flete. Ojo, responsable de contratar el flete, no de asumir el riesgo
de lo que le pase a la mercancía en el trayecto. Porque ¿dónde se transfirió el riesgo? A bordo del buque en el puerto de embarque. Entonces te pongo el siguiente ejemplo. Imagínate, a ver, ahora continuamos un negocio. ¿Cuál es su nombre, señorita? María. Mari. Muy bien, vamos a hacer negocio con Mari. Yo soy un proveedor chino, Mari. ¿Ya? Y tú estás en Perú. Y yo te estoy vendiendo un producto. Y tú me dices, véndamelo en CFR. Yo te digo, bacán, CFR. Listo. Hemos convenido. Yo pregunto, yo como exportador, ¿voy a buscar el flete más caro o el más barato? ¿Y ustedes saben cuál es el flete más barato? El que tiene más transbordo. Claro. ¿Qué es más barato? ¿Subir a la combi y tomar un taxi? ¿Ah? La combi. ¿Y qué se caracteriza la combi? Que para cada rato. El taxi, barato. Igual sucede en el comercio internacional. Tienes buques combis y tienes buques taxis. ¿No? Entonces, el más barato es el que hace más transbordos. Tiene un principio en la logística. Mientras más manipulado de carga, mayor riesgo. Ya está. Pero ojo, Marilyn, tú no me has dicho cómo tienes el flete. Tú me has dicho CFR. Yo digo ya CFR. Yo voy a contratar el más barato. Y ese flete que he contratado va a ser parada en Busan, Corea, y va a ser parada en Panamá. Va a cambiar de barco, va a haber transbordos. ¿Ya está? Muy bien. Sucede que mientras estaba almacenada en Busan, Corea, porque estaba esperando la conexión, la carga se siniestra. ¿Ya? Sufre un siniestro y llega así siniestrada al Callao. Marilyn molesta me llama y me dice, ¿cómo es posible que me has entregado esa carga? Y digo, Marilyn, acá están los certificados, la carga salió bien. Sí, pero se ha siniestrado en Busan porque tú la has contratado un flete con mucho transbordo. Entonces yo me río en mi interior, ¿no? Le digo, sí, pues, no va a bajar. Y me dicen, tú eres el responsable. Yo le digo, Marilyn, ¿cuál es el Incoterm que hemos usado? CFR. ¿Cuál? CFR. CFR, Marilyn. ¿Dónde te he transmitido el riesgo? Puerto de salida. En China, ¿cierto? Puerto de embarque. Suerte, Marilyn. ¿Tienes seguro? Lo vas a necesitar. ¿Ya está? ¿Ok? Fíjate. Muchos creen que habiendo comprado el CFR la carga ya está lista y que el vendedor es el responsable. No, señor, el vendedor no es responsable. El vendedor solo tiene el riesgo hasta por el buque. De ahí, su responsabilidad es pagar el flete. Ya está. Pero no tiene riesgo. Si el buque se hunde, si el buque tiene una vía gruesa, es tema de quién? Comprador. Del comprador. Del comprador. Ojo con eso. Si tiene frío, cierra la ventana, no más. Pues solo una consulta, Sí. pero si solamente ha sido que de repente en este transporte una nave que hizo, encalló, ¿no? O sea, ya no pudo proseguir la ruta. ¿No tiene? No. Oh, ya. Y otra nave la rescata la mercancía. ¿Ahí cómo es? ¿Otra nave la rescata? Bueno, si la recuperas, chévere por ti. No, pero la rescata, pero para entregarme la carga me están pidiendo que yo le pague el 65% del valor de la mercancía. Claro, porque eso sí es una avería gruesa. Y en la avería gruesa, los gastos de la avería gruesa se reparten entre todos los consignatarios de carga que han estado en el buque. Para eso existe un seguro. Y el seguro tiene que cubrir justo las averías gruesas. O sea que si hubiera estado asegurada la carga, pagaba. Siempre y cuando el seguro cubra la avería gruesa. Todo eso también tiene que estar estipulado en la póliza. Así es. A ver, el derecho marítimo dice que cuando un buque está en peligro de hundimiento, el capitán de la nave tiene la potestad, la libertad de tirar al mar lo que él cree que es conveniente.
Es decir, él puede tirar los contenedores que están sobre la borda al mar y no te va a cubrir ni un sol, ni un dólar. Si ustedes leen la letra chiquita que están atrás del Bill of Lading, en inglés, ¿no? Ahí dice. ¿Ya? Por eso es importante tener un seguro. Profe, pero el barco de por sí no tiene un seguro. Para el buque. Para el buque. No para la carga. O sea, el seguro le va a pagar la reparación del buque. Pero la carga no. La carga debe tener su seguro. Así es. Ok, entonces dice que la obligación del vendedor pues es contratar el buque siendo por su cuenta el flete la carga hasta el puerto de destino, ¿no? O sea, la responsabilidad de los costos. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía y, como le dije, el riesgo se transfiere a bordo del buque. O sea que tenemos el gráfico, fíjate, transmisión de riesgo a bordo del buque. ¿Qué se mueve? Costos y responsabilidades hasta el puerto de importación. Ojo, no hay obligación de pagar la descarga en destino. No hay obligación de eso. Solamente es el flete. Pero, vuelvo a decir, en los usos y costumbres, cuando uno compra un flete de contenedor, ya está incluido todo, ¿no? Pero solo para conocimientos y fines, un flete tiene 5 etapas. Carga, estiva, cuando lo acomodas en el buque, transporte internacional, desestiva y descarga. Y yo puedo comprar un flete que solo sea carga, estiva y transporte internacional. Puedo comprar un flete que sea estiva y transporte internacional. Puedo comprar un flete que solo sea transporte internacional. Puedo comprar un flete que sea transporte internacional, desestiva y descarga. O puedo comprar un flete internacional que sea transporte y desestiva y no descarga. Eso sucede mayormente para carga pre-bulk, carga de proyecto, carga granel. Mucho ojo con esa mercancía. A estar atento cuál es el flete contratado. En el caso de contenedores, no hay mucho ese tema, que es estándar, ¿no? Cubre todo. Vamos a Lincoter SIF. Ya hemos dicho, Lincoter SIF tiene las mismas transmisión de riesgo que el Lincoter FOB o que el Lincoter CFR, ¿no? Digamos que es pero que va a tener la misma transmisión de riesgo que el FOB y el CFR. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es los costos. Mientras que en el CFR ya le sumamos el flete, en el SIF le vamos a sumar seguro. El flete más Seguro. el seguro. Así es, ¿no? Pero la transmisión de riesgo es lo mismo. Otro mito que vamos a sacar. A ver, muchos piensan y dicen, bueno, yo he comprado el SIF. El vendedor está pagando el flete y además el seguro. Y si pasa algo, él es responsable. ¿Qué opinan? ¿Será cierto? Porque así es en muchas empresas, ¿ah? Como está en SIF, el vendedor está pagando el flete y está pagando el seguro. ¿Eso es cierto? Es cierto. Y eso lo hace responsable del riesgo de la carga. ¿Eso será cierto? No. ¿Por qué hasta cierto punto sí? Porque el SIF siempre a bordo del buque y una responsabilidad. Sí, eso es cierto.
Pero ¿qué pasa si se avería y el trayecto? Correcto. Por más que yo he pagado el seguro. ¿No? Fíjate que hay que separar riesgo de costo, ¿no? Claro, a nivel de costo yo soy responsable de pagarlo. Pero a nivel de riesgo, no es mi riesgo. Ahora fíjate, al igual que el caso del flete, ¿qué seguro crees que va a contratar el vendedor? El más barato, ¿no? El más barato. Entonces, probablemente el seguro que contrate el proveedor no te cubra terrorismo, no te cubra habilidad gruesa, no te cubre piratería, lo básico. Entonces, ¿de qué depende que te asegure bien? De lo que negocies con tu proveedor. No es como cuando uno va a comprar, voy a comprar mi hamburguesa, véndeme una hamburguesa, ¿qué me da? Mi hamburguesa, mi tomate y mi lechuga, ¿no? ¿Qué salsa quiere? Ya, y la salsa. No, pero yo quiero que le agregues unos platanitos. Señor, no sabe más. ¿Ya? Pero también quiero que le agregues un chorizo. 2 soles más. Pero también quiero que le agregues un huevito frito. 2 soles más. Entonces, cada cosa que le agrego, ¿qué sucede? Cuesta. ¿No? Quiero que mi póliza tenga contraterrorismo. Perfecto. Le ponemos contra terrorismo. Contra vandalismo. Le ponemos contra vandalismo. ¿No? Avería grueso a piratería. También le ponemos. Manifestación. También le ponemos. Bloqueos y huelgas en puerto. También le ponemos. Es decir, que eso depende de qué tipo de seguro el vendedor Así es. contrata. Sí, pero sobre todo, ¿qué le pidas tú al vendedor? Si tú no le pides nada al vendedor, el vendedor queda libre en plaza a contratar lo que él cree que debe contratar. Claro, porque también se le puede pedir que el seguro cubra hasta el almacén y el tipo. Todo. Pero te va a costar. ¿Cierto? Porque yo soy perfecto, yo te contrato el seguro que tú quieras. Pero ya el precio no es el mismo. Pues. Te cobro más. Entonces, recomendación, mis estimados. Pongan las cosas claras para que no tengan problemas. ¿No? Eso tiene que ser así. Si ustedes no negocian adecuadamente, no dejan las cosas claras en la orden de compra y el contrato que están haciendo, pues es bien complicado. Es complicado. Y cuando pasan los problemas es más complicado. ¿No? Porque ¿cómo hacemos para no perder a un proveedor o no perder un cliente? Que es lo más crítico, ¿no? En este tipo de situaciones. Entonces, la primera recomendación es no suponer. Las cosas no se suponen. Cuando yo negocio, no estoy suponiendo que usted está entendiendo qué quiero. Me tengo que asegurar que usted realmente sabe qué quiero, ¿no? Y que eso quede plasmado. Yo quiero un seguro de este tipo. Yo quiero un flete de este tipo. ¿Estamos? Eso es importante. Ok, hasta acá, entonces hemos dicho que hay 3 Incoterm que tienen el mismo punto de transferencia de riesgo. ¿Cuáles son? FOB, CFR y sí, ¿no? FOB, CFR y sí. Muy bien, ese es un primer grupo. Existe otro grupo, además ese es el grupo del transporte marítimo. Muy bien, en el transporte, en el Incoterm, que puede ser diferentes transportes, también tenemos 3 Incoterm que tienen el mismo punto de transferencia de riesgo. El FCA, el CPT y el CIP, ¿no? CIP, sí. ¿Dónde la transferencia de riesgo? Punto convenido, ¿no? Punto convenido, entrega al transportista.
punto convenido de entrega al transportista. Ahí se entrega la mercancía. Mismo punto de riesgo. ¿Qué va a variar? Costos. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, el CPT. ¿Sí? Carry Pay To, CPT. ¿Cuáles son mis obligaciones? Contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido. ¿No? Contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido. Es mi obligación en cuanto a costo. Tengo que hacer el trámite de exportación. Pero la transferencia de riesgo, vamos a ver, está punto convenido. Está un puesto en el puerto o almacén, ¿no? Terminal. Pero podría estar acá. Es más, el punto convenido, hemos dicho, podría ser el mismo lugar, el mismo almacén, ¿no? Vamos a imaginar una agroexportación, ¿ya? Una agroexportación terrestre, no marítima, terrestre. Yo tengo mi planta que está en Ica, vamos a suponer, y voy a exportar mandarinas. ¿Sí? Como está en CPT, yo vendedor tengo que poner el flete. ¿A dónde lo tengo que entregar? A Bolivia. ¿Sí? Entonces solo puedo ir por carretera. Muy bien, he contratado el flete y el camión, que es frigorífico, ¿no? Con temperatura controlada, viene a mi planta, viene a mi packing, lleno mis mandarinas y ese camión sale de mi almacén con dirección ¿a dónde? A Bolivia. ¿Dónde se transfirió el riesgo? En la entrega, en el transporte. En el transporte. ¿Dónde le entregué el transporte? En mi almacén. ¿Te das cuenta? ¿Puede pasar eso? Sí. Puede pasar. La diferencia es que la transferencia de riesgo se da, en ese caso, con la mercancía cargada al transportista. Al transportista. ¿Ya? Lo usual, lo clásico, digamos lo que pasa usualmente, es que yo entrego la carga en el depósito temporal, ¿no? O en el terminal de almacenamiento. Eso es lo que pasa en la práctica. ¿Pero puede pasar esa situación? Sí, sin ningún problema. Normal. Permitido. Sí. Una consulta. Y en el caso de que se quema la cadena de frío en el transcurso de Bolivia. Ok, muy buena pregunta. Sale mi carga de Ica, dijimos, ¿no? Sale mi carga de Ica y por alguna razón, en el trayecto se pierde la cadena de frío. O sea, rompieron el precito, quisieron robar, le vieron la tapa del frío y se rompió la cadena de frío. ¿Dónde se transmitió el riesgo? Salvo que sea negligente. ¿A qué me refiero? Oye, por ejemplo, que no haya estado bien estivada la carne, el producto de la estiva se abrió la puerta. Muy raro que pase, pero digamos puede pasar. Segundo, que de repente, como yo tengo que ponerle los sensores de temperatura, estos fallaron, no sé lo que fuera, negligencia. O sea, tiene que haber diferentes situaciones que se analizarán caso a caso. Porque en términos generales, eso es responsabilidad y riesgo del comprador. Pero si hay una negligencia de mi parte como vendedor que conllevó a eso, el responsable soy yo. ¿No? El responsable soy yo. Pero eso tiene que analizarse. Muy bien, tenemos ahora el SIP. Ya hemos dicho, FCA, CPT y SIP tienen el mismo riesgo, ¿no? La transferencia de riesgo, lugar convenido con el transportista, donde se le entrega la carga al transportista. En el SIP lo que va a pasar es que adicional al flete lo que se va a pagar es el seguro. seguro.
Así es, se va a pagar el seguro. ¿Ya? Y ese seguro, ya hemos dicho, también en cuanto a los riesgos que asumen, será lo que el vendedor considere que debe pagar. Salvo que exista expreso un acuerdo. ¿Ya? Si no lo hay, no pretendas que el vendedor de buena gente diga voy a pagar más. ¿Qué importa que yo le esté cobrando menos? Eso no va a pasar, ¿no? Así es. Entonces, fíjate, transferencia de riesgo, sin embargo, el tema de responsabilidad y el tema de costos se va a aumentar hasta el lugar de entrega en el país de importación. ¿Por qué? Porque yo estoy contratando un flete para entregar la carga en el país de importación y yo estoy pagando un seguro que cubre la carga hasta el país de importación. ¿Está? Esa es mi responsabilidad. Y así llegamos al grupo D. A ver, ¿cuál es la característica del grupo D? Si en el grupo C los costos ya se habían ido hasta el país de importación, en el caso del grupo D, los riesgos, que ya estamos hablando de otra cosa, los riesgos van a trasladarse hasta el país de importación. Ya no solamente el tema de costos, sino el tema de riesgos, ¿ya? Que es más importante. Entonces, lo primero que tenemos es el Incoterm DAT. Este Incoterm es nuevo en el 2010 y significa Delivery at Terminal o entrega en el almacén. Su característica principal es que la carga va a ser entregada en el país de importación, en el terminal del puerto o un terminal extraportuario antes de la nacionalización o los trámites de aduana. Es decir, este Incoterm no prevé que la carga se entregue en tu almacén, sino debe ser en un almacén temporal en el cual se van a hacer los trámites aduaneros. ¿Ya está? Muy bien. ¿Qué asume el vendedor? Bueno, el vendedor va a asumir los costos del país de exportación, va a asumir el flete. Como ahora yo tengo responsabilidad de llevar la carga en buen estado hasta este almacén convenido en el país de importación, le voy a tener que poner seguro, ¿no? Porque ahora ya no es responsabilidad, ya no es riesgo. Y lo voy a entregar, dice, incluso descargado del medio de transporte y llegada. Es decir, está de por sí que yo tengo que asumir la descarga. Lo contempla el Incoterm. Y es un tema más complejo. ¿Qué no voy a asumir como vendedor? Los trámites de aduana en el país de importación, los pagos de impuestos que hubieran que darse y el transporte local en el país de importación. Pero ya mi riesgo llegó hasta allá. Ya llegó hasta allá. Entonces es un tema ya más relevante. ¿Es muy usado el Incoterm? Sí. Si tú me quieres decir, oye, yo quiero un Incoterm en el cual me asegure que el riesgo en el transporte internacional lo va a asumir el vendedor, fíjate, no CIF, no CFR, DAT. ¿Ok? DAT. Porque lo que le pase a la carga en el trayecto, ¿de quién será la responsabilidad? Vendedor. Ya está. Simple. Muy bien. Dice que la obligación del vendedor es realizar la entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador. ¿Dónde? En la terminal designada en el puerto o lugar de destino acordado. ¿Sí? Este terminal incluye muelle, almacén, terminal de carretera ferroviaria o aérea.
porque es un Incoterm que se utiliza para cualquier medio de transporte. ¿Ya está? Cualquier medio de transporte. ¿Y cuál es la obligación del comprador? Pues desde que recibe la carga, asume el riesgo y tiene que asumir los costos de nacionalizar la mercancía y del traslado. Acá lo vemos, entonces las flechas se han movido, todas las parejas, ¿sí? Riesgo hasta el almacén convenido. Responsabilidad hasta el almacén convenido. Costos hasta el almacén convenido. Todo está parejo. ¿Ok? Muy bien.